Me da gusto saludarles. Soy Sergio Rosete Xotlanigua, subdirector de Artes y Patrimonio del Instituto Veracruzano de la Cultura. Esta institución tiene como tarea la promoción, la difusión y contribuir a la preservación de las manifestaciones culturales y del patrimonio histórico y artístico de los y las veracruzanas. Esta serie de charlas que hemos denominado charlas de preservación de patrimonio cultural, repito, coordinadas por la maestra Ingrid Jiménez Cosme, reconocida restauradora profesional de bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural, con una gran tradición y con una gran experiencia en restauración de bienes, de textiles, papel, arquitectura, etc. Buscan brindar a la población veracruzana los elementos necesarios para preservar este patrimonio. Estas charlas van dirigidas a todo público, al público en general, a todos aquellos que tenemos un bien, que estamos preocupados por la preservación del patrimonio, pero también está dirigida a los profesionales, aquellos que nos dedicamos como instituciones a la preservación de este patrimonio cultural. Así, invitamos a directores de museos comunitarios, a directores de casas de cultura, de museos municipales, de archivos parroquiales, a mayordomos, a capellanes, a estudiantes de arquitectura, a todo aquel que tiene bajo su resguardo patrimonio cultural, para que esté pendiente de estas cápsulas y día con día, todos los martes, esté atento a las recomendaciones que estos profesionales en la conservación del patrimonio cultural nos estarán brindando cada martes, repito. Les damos la bienvenida a una serie de cápsulas informativas o charlas a distancia en torno a la conservación preventiva del patrimonio cultural, enfocada a proteger y preservar el patrimonio cultural del estado de Veracruz. Mi nombre es Ingrid Jiménez, soy licenciada de restauración, egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También soy maestra en estudios arqueológicos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Espero que los contenidos que les presentaré en estos videos, junto con otros colegas, sean de utilidad. Pero antes de entrar directamente sobre estrategias concretas de conservación o de cuidado del patrimonio cultural, es necesario iniciar con algunas definiciones que nos permitirán darle rumbo a nuestras pláticas. El punto de partida será definir qué es el patrimonio cultural, para lo cual, si ustedes quieren participar dejando algunos comentarios, serán recibidos maravillosamente. Pero nosotros tenemos que establecer una primera definición. No tenemos que entrar en términos demasiado complejos, simplemente hablar que el patrimonio está conformado por todo aquello que representa un legado. Es decir, la herencia que nuestros antepasados nos dejaron a nosotros, muchas veces sin la intención de crear algo especial, pero que a lo largo del tiempo van construyendo nuestra identidad cultural. Y bueno, habría que definir también qué cosas constituyen el patrimonio cultural. No se trata solo de objetos, sino también de costumbres, de tradiciones, de sonidos, incluso el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos. En este caso, solo nos vamos a enfocar al patrimonio cultural material, al que tiene un soporte físico. Esto implica que el patrimonio cultural se puede comprender en dos dimensiones, el patrimonio material y el inmaterial. El patrimonio material, como su nombre lo indica, es todo aquello que tiene un soporte material, un soporte físico, una sustancia. El patrimonio inmaterial es entonces lo que no podemos tocar. El patrimonio cultural material está conformado por objetos de diferente naturaleza, como textiles, vasijas, edificios, esculturas, pinturas, maquinaria y cualquier objeto que tenga una significación o relevancia cultural. Muchas veces, por la composición de los materiales, estos objetos tienden a desintegrarse, pero podemos hacer mucho por conservarlos. Por otro lado, el patrimonio cultural inmaterial está formado por lo que no podemos tocar, como la música, las fiestas, las danzas, los cuentos, las leyendas o el mismo lenguaje que hablamos. Este tipo de patrimonio también se puede conservar, pero con otro tipo de estrategias. Otra forma de llamarlos es patrimonio tangible e intangible. En el estado de Veracruz, dentro del patrimonio intangible tenemos la comida, en las fiestas, como la fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, la música de la jarana, los sones jarochos,
ese tipo de cosas son el patrimonio inmaterial. Pero entonces, ¿cómo podemos conservar el patrimonio cultural material? Desde el siglo XIX se han desarrollado formas de conservar o proteger el patrimonio cultural de los mexicanos. Las primeras estrategias estuvieron enfocadas en contrarrestar el tráfico ilícito de bienes arqueológicos, el robo, pero bueno, actualmente se han ido complementando este tipo de acciones a través de la profesionalización de la conservación, la difusión y la investigación del patrimonio cultural. Para empezar, debemos saber que todo el patrimonio cultural en México está protegido por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que se promulgó en 1972. Esta ley establece qué es el patrimonio cultural en México y cuáles son las instituciones que se encargan de resguardarlo. De acuerdo con la Ley de Monumentos, el patrimonio se divide en patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico y artístico. Bajo esta división se designan a las autoridades encargadas de protegerlo, de tal modo que el INAH, o Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encargará de proteger el patrimonio cultural paleontológico, arqueológico e histórico, mientras que al INVAL, o Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, le toca la responsabilidad sobre el patrimonio artístico, pero con algunas excepciones. Ambas instituciones tienen otras responsabilidades, además de conservar y proteger el patrimonio, tales como investigar, difundir o, en el caso del INVAL, promover la creación de nuevas expresiones artísticas. Pero para estas cápsulas solo nos enfocaremos en la conservación. El INAH cuenta con diferentes áreas especializadas de acuerdo a las acciones que atañen sus funciones sustantivas. En este momento solo nos enfocaremos en dos. La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, por sus siglas CNCPC, que es el área normativa enfocada en la conservación de bienes muebles e inmuebles por destino, que ya habíamos mencionado, y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que es el área normativa enfocada en la conservación de bienes inmuebles, es decir, los edificios. El INVAL, por su cuenta, tiene al Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, por sus siglas CENCROPAM. ¿Cuál es la tarea del CENCROPAM? Intervenir los bienes artísticos que están bajo resguardo del INVAL. ¿Cuáles son esos bienes artísticos? Son aquellos que tienen la declaratoria de Monumento Nacional Artístico, así que eso también viene en la Ley de Monumentos. Y tienen contemplados a 9 artistas cuya obra fue producida durante el siglo XX. Estos 9 artistas son José María Velasco, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, también conocido como el Dr. Atl, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Saturnino Herrán, Remedios Varo y María Izquierdo. El INVAL también tiene bajo su resguardo en todo el país alrededor de 50 edificios declarados Monumento Artístico Edificado, cuya temporalidad es específicamente del siglo XX. Esto nos lleva a otro aspecto relacionado con la responsabilidad de cada una de las instituciones, lo que significa que para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le corresponden, sí, el patrimonio artístico, pero solamente del siglo XX. En cambio, para el Instituto Nacional de Antropología atiende el patrimonio cultural del siglo XIX hacia atrás. Esto también incluye patrimonio denominado cultural, el denominado arte de la academia, producido en el siglo XIX, arte religioso o artes suntuarias virreinales, que en algún otro momento se denominaron artes decorativas. Y también entra en juego, a nivel regional, el IVECA, que es el Instituto Veracruzano de la Cultura, que, como ustedes saben, está encargado de preservar, promover y difundir la cultura a nivel estatal. Esto permite que en el estado de Veracruz exista un organismo que se sume a las labores que desarrolla a nivel federal el INAH y el INVAL. Y eso es algo que ustedes pueden ver con las diversas actividades que se desarrollan en los recintos bajo su cargo. E incluso este tipo de actividades digitales que estamos realizando debido a la contingencia de salud. Retomando el tema de la conservación preventiva. Hay un principio muy importante respecto a la conservación del patrimonio cultural, y esto es que existen diferentes niveles de acción.
En un principio, todos los mexicanos podemos contribuir a la conservación de nuestro patrimonio cultural. Y no es que solo podamos hacerlo, sino que es nuestra responsabilidad protegerlo, porque es proteger nuestra propia cultura. Sin embargo, existe un punto en el que las acciones de conservación deberán ser ejecutadas por un especialista. Para saber quiénes pueden atender el patrimonio, se pueden distinguir dos tipos de bienes culturales. Los edificios históricos o arqueológicos son considerados bienes inmuebles, mientras los objetos como los documentos, fotografías, esculturas, textiles, pinturas, libros, vasijas e incluso restos humanos son considerados bienes muebles. Hay un punto intermedio que son los bienes inmuebles por destino o muebles asociados al inmueble, que son aquellos que están ligados a un edificio desde su origen, como pueden ser la pintura mural, un retablo o la campana de una iglesia. Esta clasificación ayuda también a entender que en caso de que se requiera un proceso más profundo de conservación, pues tenemos que identificar cuál es el especialista que corresponde para esa acción. De tal modo que para los bienes inmuebles se debe buscar el apoyo de un arquitecto o ingeniero que sea especialista en la conservación de edificios antiguos. Y para el caso de los edificios arqueológicos, ahí no hay lugar a dudas. El que siempre atiende va a ser el INAH, a partir de la Coordinación Nacional de Arqueología, que no se mencionó anteriormente, pero básicamente solo ellos pueden meterse ahí. Estos especialistas, los de bienes inmuebles, por lo general son arquitectos o ingenieros con la maestría en conservación de monumentos que pueden estudiar en la Escuela Nacional de Restauración, de donde yo salí de la licenciatura, en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Michoacán y otras instituciones dentro del país que ofrecen el posgrado en conservación de monumentos históricos. Esto significa que no cualquier arquitecto ni cualquier ingeniero puede intervenir un edificio histórico. Se necesita un alto nivel de especialización. En el caso de los bienes muebles o inmuebles por destino, se debe acudir a restauradores de bienes muebles. Los restauradores de bienes muebles que pueden dirigir proyectos son aquellos egresados de los diferentes centros de formación a nivel de licenciatura que existen en el país. Los cuales son la INCRIM, la Escuela Nacional de Restauración, que es del INAH, la ECRO, que es una escuela aliada de la INCRIM y también del INAH, que es la Escuela de Conservación y Restauración de Oriente, que está en Guadalajara, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Botticelli, que es una institución privada en el estado de Morelos. En ambos casos, hablando de bienes muebles como de bienes inmuebles, la normativa es clara. Siempre que se requiera de una intervención mayor, se deberá acudir a un especialista avalado con una cédula profesional de la especialidad que se requiera, además de tramitar una licencia especial para cada trabajo. Los trámites que se tienen que realizar para poder intervenir un bien cultural mueble o inmueble son dos, principalmente enfocándonos solamente a patrimonio histórico. Recordemos que es siglo XIX para atrás. Entonces, la autorización, así se llama, autorización de obra para proyectos de conservación, restauración de bienes muebles y muebles asociados al inmueble del patrimonio cultural, es el trámite 06, que implica cualquier intervención en bienes muebles como esculturas, pinturas, arte sacro o retablos. En el caso de los inmuebles existe el permiso de cualquier tipo de obra en un inmueble considerado monumento histórico, así se llama, que este tipo de permiso avala intervenciones en edificios históricos, ya sea de uso privado o de uso gubernamental o institucional. Es decir, que esto no solo es para los grandes edificios y monumentos históricos, sino que también influye en la intervención de casas históricas que están en manos de particulares, que son del siglo XIX para atrás. En el caso de edificios del siglo XX, también se tiene que consultar si el INVAL lo tiene registrado y catalogado como monumento artístico edificado. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de cuál es la normativa a nivel nacional. Aplica para toda la República lo que dice la Ley de Monumentos y se rige a partir de las dos instituciones que ya mencionamos, el INAH y el INVAL, que los dos responden a la Secretaría de Cultura.
Antes respondían a Conaculta y estaban ligados a la SEP, pero en años recientes ya se reestructuró todo y responden ahora a la Secretaría de Cultura, que es a nivel federal. Esto significa que en todos los estados se tiene que respetar la normativa de las dos instituciones. En el nivel internacional, lo que podemos observar es que existen una serie de lineamientos internacionales dictados por la UNESCO o por lo general son dictados por los países participantes o que están asociados a la UNESCO y que generan una especie de discusión en torno a la conservación del patrimonio cultural. A partir de ellos se establecen diferentes cartas o documentos que sirven como recomendaciones y que cada país deberá asimilar dentro de su normativa local. Esto significa que los lineamientos que siguen tanto el INAH como el INVAL están relacionados con los lineamientos internacionales que ha fijado la UNESCO desde hace varios años. En todos los casos siempre se tienen que entender la conservación del patrimonio cultural en diferentes niveles. Desde un punto abstracto, conceptual, de entender qué es el patrimonio cultural, pero en específico de los objetos, por qué son patrimoniales, entender la materia, identificar materiales y técnicas constitutivas y determinar para qué lo estamos conservando. Una vez identificados esta parte conceptual de cómo se puede proteger el patrimonio cultural desde un nivel administrativo y antes de llegar al punto práctico material de cómo vamos a conservar los objetos culturales o las edificaciones, me gustaría generar también una reflexión con ustedes. ¿Por qué es importante para ustedes conservar el patrimonio cultural? Entendemos que estos videos están dirigidos a los usuarios del IBEC, por así decirlo, las personas que están encargadas de los recintos que tienen bajo su resguardo patrimonio cultural, así como el público que está relacionado con esos recintos. En realidad es un contenido que está dirigido para todos los veracruzanos. Sabemos que hay bienes patrimoniales de los cuales identificamos claramente y nos sentimos muy orgullosos, pero en realidad también hay veces que no tenemos claro que todo aquello que tiene una significación para un grupo en específico es patrimonio cultural. Tiene una relevancia para la sociedad y por eso se puede conservar. Queda en un discurso un poquito amplio, pero creo que sería interesante conocer cómo es que ustedes como usuarios se vinculan con su patrimonio cultural, cuáles son los beneficios que les trae ese patrimonio cultural o en sí actividades culturales para su sociedad, para el grupo específico en el que ustedes se desenvuelven. Por darles un ejemplo, hace años en una conferencia que se dictó en el Congreso, un Congreso de Conservación de Textiles, un antropólogo hablaba del nivel de descomposición social al que se habían enfrentado durante muchos años en Alaska porque se habían eliminado tradiciones, el lenguaje regional o incluso se había atentado contra la forma en la que se vestía la gente en Alaska. Esto implicó que se les arrebató su identidad y muchos miembros de esa sociedad recaían en drogas o delincuencia. Eso lo mostró como un caso muy, muy extremo, en donde las consecuencias de estar desvinculados con nuestro pasado generan consecuencias a futuro. Me gustaría conocer cuáles son alguna reflexión en torno al patrimonio cultural que ustedes viven para entender cómo se puede vincular y cómo podemos darle seguimiento en estas cápsulas. Algo que me parece bastante interesante dentro de lo que les mencionaba del patrimonio inmaterial son estas tradiciones en torno a la Virgen de la Candelaria, Tlacotalpan, la procesión, el hecho de que entre en contacto con el río, el agua. Sí se entiende que hay agentes de deterioro muy específicos, pero también hay que comprender que el patrimonio cultural
está vivo y existe porque hay gente que lo vive. Si nos vamos a un manejo de la conservación muy ortodoxo o muy estricto, los objetos se tendrían que quedar en bóvedas refrigeradas, aisladas, sin que les diera nada de luz, y ahí se podrían quedar. Pero eso significa encerrar a los objetos y romper cualquier vínculo con los usuarios. Entonces, puede haber muchas recomendaciones de cómo conservar los objetos, pero si no existe una reflexión previa de para qué lo estoy haciendo, para quiénes lo estoy conservando, cualquier medida de conservación preventiva va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque de repente podemos tomar decisiones de, lo que les mencionaba, aislar a un objeto, pero en el momento en el que lo desvinculamos de sus usuarios, cae en el olvido y entonces termina por deteriorarse más. Nosotros como especialistas hemos visto muchos casos en donde algunos objetos caen en desuso y como a nadie más les interesa conservarlos, terminan deteriorándose. Eso es peor aún para un objeto que cualquier otra cosa. Y bueno, también sería interesante dentro de estas reflexiones entender las funciones o el punto medio en el que un objeto que sea considerado patrimonio cultural pueda seguir cumpliendo su función con los usuarios sin que esto implique una amenaza para su estabilidad material. En fin, hay muchas discusiones que se pueden tomar en torno a esto. También algo que sí tiene que ser muy importante es en torno al nivel de acciones que se pueden desarrollar, que en verdad hay acciones muy sencillas, que ni siquiera requieren una inversión tremenda. Muchas veces requiere solamente de mantenimiento y eso va a facilitar nuestra labor como restauradores a futuro. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que en algún punto ustedes, los diferentes usuarios, tienen que reconocer cuáles son las limitaciones y en dónde tienen que llamar a un especialista. Pero bueno, solo es cuestión de que conozcan el trabajo de los restauradores, identifiquen las necesidades de conservación de los objetos que ustedes están resguardando y poder a partir de eso establecer diferentes estrategias de conservación. En fin, nuestro siguiente video va a contar con la participación de la restauradora Xochipilli Rosel Pedraza, el museógrafo Raimundo Martínez Garrido, y nos van a hablar de la conservación de colecciones para exposición, manejo de obra, un poco de embalaje y algunas de las medidas de conservación dentro de los de mantenimiento en salas, en museos y en acervos. Posteriormente se tendrá una cápsula especial sobre conservación preventiva en patrimonio edificado. También contaremos con un especialista que será el arquitecto Raúl Mena Gallego, que nos hablará de su experiencia. En fin, esto es lo que podemos ofrecer en la primera cápsula. Nos encantará escuchar sus comentarios, sus inquietudes en función de estas dos cápsulas que les estamos adelantando y a partir de eso podremos complementarlo con las necesidades específicas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Los canales de comunicación a partir de estas charlas permanecerán abiertos para que todas y todos podamos dialogar. Ustedes podrían consultarnos a las expertas y a los expertos en preservación del patrimonio cultural sobre las dudas que le queden de qué hacer para contribuir al patrimonio. Nuestros expertos estarán en la mejor disposición de brindarles toda esa información para garantizar que este patrimonio podamos heredarlo a las nuevas generaciones. Agradecemos y esperemos que disfruten estas charlas de preservación del patrimonio cultural que el Instituto Veracruzano de la Cultura brinda para cumplir con su tarea de preservar nuestra riqueza patrimonial.